Bueno, es una bendición poder estar en este día con cada uno de ustedes, los que están a través de las redes y por cada uno de estos medios. Dios bendiga grandemente sus vidas. Y en esta mañana, para aprovechar bien el tiempo, vamos entonces a ir a la presencia del Señor a través de la oración. Así que allí donde estás en casa, puedes cerrar tus ojos si lo quieres hacer, o sencillamente hablar con el Señor allí donde te encuentras. Pero vamos entonces a conectarnos un momento y vamos a pedirle al Señor su dirección, vamos a pedir al Señor su bendición en este hermoso día. Así que les invito a que me acompañen y presentamos este tiempo en buenas manos del Señor. Nuestro Padre bueno, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo y te damos muchísimas gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Nos acercamos a ti con toda confianza. Pedimos, Señor, tu gracia, tu misericordia nos cobije en este día, Señor. Sometemos nuestras vidas a tu voluntad y a tu propósito. Y también, Señor, en tu nombre reprendemos todo lo que nos quiera afectar, todo lo que quiera perturbar nuestras vidas. Señor, nos cubrimos con tu preciosa sangre y declaramos, Señor, para nuestras vidas abundante bendición. Así que a ti sea toda gloria, a ti sea toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Muchas gracias te damos a ti, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos a ti y te glorificamos, Señor, por bendecirnos en este día y por darnos esta rica oportunidad. Muchas gracias, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y a ti sea el honor. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos tu nombre y nos alegramos en este día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, gracias allí a los que están conectados en el Face, a la hermana Dineri. Les comento que no hemos podido trabajar con la aplicación, así que preferiblemente debemos conectarnos por el Face para evitar esta situación. Entonces vamos a concentrarnos y vamos a tomar este tiempo en esta mañana y vamos a ir a la palabra. Yo quiero invitarlos en esta mañana para que vayamos a la palabra y bueno, les animo a que me acompañen en este día en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a ubicarnos desde el versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer algunos versículos, vamos a concentrarnos allí, vamos a tener una reflexión en esta palabra. La palabra dice en el nombre del Señor: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes de a caballo. Y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Gloria al Señor. Y continúa diciendo la palabra: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y la columna, y la lumbrera a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué bendición esta palabra, y qué gran experiencia la que vivió aquí Moisés, gloria al Señor. Y hay una experiencia aquí maravillosa, y quiero compartirles por lo menos 3 cosas muy fundamentales de este texto que me impactó mucho cuando Dios trajo este pensamiento a mi mente acerca de esta palabra. Y yo quisiera hablarles acerca de la evolución de un problema en las manos del Señor. Todos nosotros, cuando nos vemos enfrentados a un problema en algún momento en la vida, siempre nos causa confusión, ¿verdad?
Los problemas siempre tienden a confundirnos, tienden a perturbarnos cuando los vemos delante y no es fácil. La verdad que hay ciertos problemas que son muy difíciles de enfrentar. Hay cosas que son sencillas, pero otras son más fuertes y muchas veces causan temor, muchas veces causan confusión. Bueno, en este momento quiero conectarlos con la historia. En este momento el pueblo venía saliendo de una terrible esclavitud de prácticamente 400 años. Algunos dicen 430 años, pero esos 30 años fue los que vivieron con paz y tranquilidad mientras José estaba presente. Pero 400 años fueron de torturas para ellos. Y en ese tiempo el Señor levanta a Moisés y bueno, Dios lo va preparando, se convierte en un gran y poderoso líder, el cual es el llamado del Señor. Y entonces él empieza a ser el hombre indicado para sacar el pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que llegó el día en que ellos pues debían de salir, ¿verdad? Y efectivamente, la palabra dice que el Señor los sacó con brazo poderoso y salieron aquel día. De hecho, salieron con muchas bendiciones. Y ellos salieron, pues, de hecho, ese momento, aunque fue de temor, fue de mucha alegría, porque por fin vamos saliendo de la esclavitud. Pero luego se encontraron con un problema que no era posible solucionarlo con fuerza humana, ni con estrategia humana. No podía, porque en este momento se encontraron frente al mar. Y aquí es donde quiero que empecemos a mirar tres cosas fundamentales. Mire, el mar se convierte en tres cosas a la vez, y eso es lo que vamos a ver. El mar se convierte en tres cosas a la vez, y por eso decía, para hablarles de la evolución de un problema en las manos del Señor. Uno siente temores cuando se encuentra frente a un problema, pero increíblemente Dios hace que eso evolucione en algún momento, que haya una transformación en algún momento. Así que cuando ellos llegan frente al mar, enseguida lo que sienten es pavor. De hecho, algunos empezaron a decir que mejor Moisés los hubiese dejado en Egipto para morirse allá. Por lo menos allá habían sepulcros donde pudieran enterrarlos, porque ellos pensaban, aquí nos vamos a morir. Ahora, ¿cuál era el temor? El temor es que el mar o ese brazo que se hacía allí en el Mar Rojo, el cual ellos cruzaron, era imposible cruzarlo. A nado no se podía. No habían otras herramientas, no habían otros mecanismos para cruzarlo en el momento. Pero además de esto, venían los egipcios, y Faraón venía con mucha furia, con rabia, de alguna manera con deseo de venganza contra el pueblo, porque Dios mismo había endurecido el corazón de él. Así que estaba frente al mar, pero también venían los egipcios que la idea era apresarlos, quizás algunos matarlos y regresarlos de nuevo a la esclavitud. Así que el asunto era bien complicado. Entonces, el mar en ese momento se había convertido en un terrible problema. El mar en ese momento se estaba convirtiendo en el peor espanto para ellos, porque era el obstáculo más espantoso, era el obstáculo más difícil de vencer en ese momento. Bueno, ellos llevaban animales, llevaban ancianos, iban niños, iban mujeres y personas con limitaciones. Entonces era muy difícil poder cruzar el mar con todo lo que ellos llevaban. Y entonces la multitud era grande, era muy difícil. Así que en algún momento algunos pensaron, bueno, hasta aquí llegamos, la alegría nos duró poco. Como pueden estar muchos hoy pensando en que la vida se acabó, en que todo ha terminado
y que de aquí en adelante no se sabe cómo será. Pero es maravilloso poder analizar lo siguiente. Y mire esto. Al principio el mar fue un espanto terrible. Y es lo que uno percibe a la hora de ver un problema. Cuando uno ve una dificultad, lo que ve en el momento, lo que uno percibe en el momento, es mucho temor, mucha confusión, porque ellos estaban confundidos en ese momento. Pero increíblemente todo empieza a cambiar, todo empieza a ser diferente. De hecho, al parecer Moisés estaba clamando y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Toma esa vara que tienes allí en tu mano y toca el mar, ¿verdad? Entonces escuche esto. Así que no es que Dios no acepte el clamor en un momento de necesidad. Y quiero aclarar esto. El asunto aquí es que esto no era un momento para clamar, esto era un momento para actuar. Y había que actuar por la fe, había que actuar en base a la confianza y a la promesa que Dios había dado. Había una promesa que Dios había dado, así que había que actuar en base a esa promesa, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés escucha esa palabra, inmediatamente toma su vara, golpea el mar. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que el mar se dividió. Y mire lo que dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor dice que por toda una noche las aguas se separaron por un viento recio oriental, dice el texto. Y entonces el pueblo pudo pasar. Entonces esto es lo segundo. Número uno, el mar se convirtió en un espanto en algún momento. Este problema para ellos se convirtió en un espanto terrible. Pero número dos, que es lo segundo que quiero tocar, este problema ahora se convierte en el camino. Entonces mire cómo Dios hace que un problema que me estaba atormentando, que me estaba afligiendo, que me estaba confundiendo, que me estaba causando pavor, ahora se estaba convirtiendo en un camino. El mismo problema, la misma situación. Y por eso Dios tiene ese poder de conversión. Dios tiene ese poder de transformar algo, de darle un giro a las cosas. Y por eso yo no puedo asustarme, yo no puedo confundirme cuando veo un problema delante de mí, delante de mis ojos, delante de mi casa, delante de mi familia. Cuando yo veo una situación, debo recordar lo que dice la palabra, lo que Dios hace a través de la palabra y por su poder. Así que en ese día, lo que estaba haciendo tortura para ellos, lo que estaba haciendo espanto para ellos, el Señor lo empieza a cambiar, el Señor lo empieza a transformar, porque el mar estaba completamente allí delante de sus ojos, pero milagrosamente por una acción de fe y de obediencia de Moisés, inmediatamente las aguas empiezan a dividirse por ese fuerte viento oriental y ese mar se convierte en un camino. Ese problema se convierte en un camino. Así que Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la autoridad para hacer que el problema que hoy está delante de mis ojos no siga siendo un problema, sino que puede seguir siendo un camino de esperanza para mi vida, para mi familia, un camino de bendición, un camino de
de prosperidad, de bendición, Dios lo puede hacer. Así que esta palabra me ayuda a mí a conocer el poderío del Señor, me ayuda a conocer y a entender la dimensión que el Señor tiene y cómo Dios puede cambiar las cosas. Así que yo te digo en esta mañana que Dios puede cambiar las cosas que están pasando en tu casa, las cosas que están pasando en tu familia. Dios puede cambiar ese ambiente que hay en tu casa, ese ambiente que hay en tu familia. Dios puede cambiar ese ambiente que hay en el mundo hoy, ese ambiente esa situación que estamos viviendo. A Dios damos toda la gloria, a Dios damos toda la honra, a Dios damos toda la alabanza y a Él damos todo el honor. Así que Dios transforma, Dios cambia las cosas, Dios cambia los momentos. Así que confiemos plenamente en el Señor. Entonces, número uno, ellos estaban frente a un problema, que era el mar. No podían cruzarlo sencillamente. Número dos, ese mismo problema que era el mar, ahora se convierte en un camino. Se convierte en un camino, porque el Señor lo dividió. El mismo problema ahora era un camino por donde ellos iban a caminar. Y allí el Señor les iba acompañando. Allí el Señor les iba guiando. ¡Qué bendición! Cómo Dios cambia las cosas. Cómo Dios transforma las cosas. Y mire lo que pasa en tercer lugar. Lo que pasa en tercer lugar es lo siguiente. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, el mismo mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y a su derecha y a su izquierda. Mire esto tan impresionante. Número uno, el mar se convirtió en un problema inicialmente para los israelitas. Pero número dos, el mar se convierte en un camino para resolver esa situación. Quiero aclarar que esto lo hizo el Señor. Quiero aclarar que esto no lo hizo Moisés. Esto lo hace el Señor cuando yo creo, cuando yo confío en Él. Ese mismo mar lo convierte en un camino. Pero número tres, este problema, además de convertirse en camino, se convirtió en defensa para ellos. Ya no era un obstáculo para ellos, ya era una defensa. Impresionante, era una defensa para ellos, porque ¿qué pasó? Cuando ya estaba amaneciendo, porque duraron toda una noche cruzando este tramo de mar para llegar al otro lado, toda una noche. Y entonces cuando ya pasó el último israelita, cuando ya pasó el último del pueblo de Dios, y Moisés estaba allí pasando revista y vio que todos habían pasado, entonces el Señor le dice a Moisés: extiende tu mano, y entonces para que las aguas se junten,
Pero los egipcios venían por el mismo camino. Ese mismo camino que Dios había abierto para que el pueblo de Israel pasara, por ese mismo camino el enemigo se quiso filtrar. El enemigo también quiso perseguir al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero cuando ya pasó el último de los israelitas, entonces el Señor dio la orden para que las aguas se juntaran. Entonces, en medio de ese proceso, cuando ellos vieron que las aguas y que los carros empezaron a desbaratarse, y entonces cuando ellos quisieron regresar, la Biblia dice que las aguas se juntaron. Que las aguas se juntaron y todos los egipcios que iban persiguiendo, que era el otro tormento del pueblo de Israel, entonces todos quedaron muertos. Y dice la palabra que ese día no quedó ni uno solo de los que iban persiguiendo a los del pueblo de Israel. Y mire lo que dicen estos versículos. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios, muertos a la orilla del mar. En algún momento, algunos del pueblo de Israel pensaron que los muertos iban a ser ellos, que ellos iban a ser los muertos. Tremendo. Que ellos iban a quedar eliminados en el mar. Pero no, ese problema Dios lo convirtió en un camino. Dios lo convirtió en un camino. Ahora, luego, ese camino se convirtió en una defensa para ellos. Era protección para ellos, pero era la destrucción para los enemigos. El mismo problema, el mar. Y mire cómo Dios hace que evolucionen las cosas, cómo Dios hace que las cosas cambien, cómo Dios hace que las cosas sean diferentes. Qué poderoso es el Señor. Vale la pena seguirle, vale la pena creer, vale la pena confiar plenamente en el Señor, porque Él tiene el poder y porque tiene la autoridad. Gloria al Señor. Así que cuando el pueblo de Israel pensaba que ellos iban a quedar muertos en el mar, los muertos fueron los enemigos, porque Dios hizo que ese problema diera un giro, evolucionara. Mis amados, en esta mañana yo les digo en el nombre del Señor, Dios puede hacer que lo que hoy está siendo tormento para mi vida se convierta en un camino. Que se convierta en un camino. Hoy, por ejemplo, para la iglesia, muchos han visto esto como una trampa para la iglesia, como una artimaña del enemigo para la iglesia. Pero le quiero decir algo. ¿Sabe de qué tiene poder el Señor? De cambiar este problema y convertirlo en un camino. ¿Y sabe para qué también Dios tiene el poder? No solo tiene poder para eso, sino tiene poder para hacer que esto esté a nuestro favor. A favor de la iglesia, a favor de tu vida, a favor de tu casa. Hoy muchos están asustados porque perdieron su negocio. Yo les quiero decir algo. Para muchos, esta situación va a ser un camino. El Señor va a abrir un camino y tú vas a poder surgir, tú vas a poder avanzar y vas a poder incluso hacer otras cosas que no hacían. Te vas a poder abrir en otros ámbitos en la vida, en el negocio. Dios lo puede hacer. Así que Dios tiene el poder de transformar. Dios tiene el poder de cambiar. Dios tiene poder para hacer que las cosas evolucionen. Así que Moisés dijo una palabra. Y a mí me agrada esa palabra que Moisés dijo cuando ellos estaban perturbados, y es la palabra que nosotros tenemos que tomar hoy para nuestras vidas. Y el Señor dice, Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros. Oiga esto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el más adelante les dice, y los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Y efectivamente así lo hizo el Señor. ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana? Sencillamente confiar.
Sencillamente descansar en las manos de nuestro Señor. Descansemos en Él, Dios tiene el poder para hacerlo. Allí, a los que están conectados, confieso esta palabra para cada uno de ustedes. Qué bendición poder ver al pastor Martín. Dios le bendiga a mi pastor Martín por estar allí. Dios bendiga la vida de María José. El hermano Abel, Dios bendiga tu vida. La hermana Digneri, a mi prima Lady, que está allí conectadita, Dios le bendiga. Y quizás algunos que no alcanzo a ver, Dios les bendiga ricamente. Y les digo en el nombre del Señor, Dios tiene el poder para hacer que ese problema, que esa situación que hay en tu casa, en tu familia, o la situación que hoy está viviendo el país y el mundo entero, puede evolucionar, mis amados. Dios tiene ese poder. Hoy quizás nos confundimos, pero mire que Dios cambia esa confusión en un camino. Y luego Dios cambia lo que era espanto para mi vida, lo convierte en mi protector. Porque el mar se convirtió en una barrera a favor del pueblo de Israel y en contra de los enemigos. Y cómo los derribó. Lo que fue espanto, primero se convirtió en el arma, después se convirtió en esa arma poderosa que los defendió, y no se perdió ni uno solo del pueblo de Israel, y todos pasaron al otro lado. El capítulo que sigue habla de esa fiesta, del cántico de María, de todos los redimidos, de cómo salieron victoriosos y venciendo hacia el otro lado, porque el Señor cambió esa historia en la vida de ellos. Al Señor le damos toda la gloria y toda la honra. Quisiera por un momento aquella canción que dice: Jehová me pastoreará siempre. Quizás algunos no la conocen, es una canción, ya tiene su rato, pero vamos, si usted me quiere acompañar por un momento, y vamos a entonar la gloria al Señor. Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre, y seré como huerto de riegos y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falta. Jehová me pastoreará siempre, y seré como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falta. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre.
Señor, queremos agradecerte en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Y queremos darte gracias por pastorearnos siempre, Señor. A Israel lo pastoreaste siempre, aun cuando estaban en medio del espanto. Y abriste ese camino para pastorearlos. Y luego, Señor, cerraste ese mar y los defendiste y salieron victoriosos. Oro, mi Dios, por los que están allí conectados en este momento. Tú bendigas sus vidas y tú les des paz. Abre camino, Señor. Permite que cada uno de los que ya están aquí conectados y los que van a ver después, Señor, puedan estar a la expectativa, porque Dios va a abrir camino. Dios va a abrir camino. Dios va a abrir puertas. Y lo que hoy era un espanto para ti, Dios lo puede convertir en protección para tu vida. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede darle un rumbo diferente a tu vida, a tu casa. Señor, si alguno está enfermo, pido que extiendas mano de misericordia y de sanidad sobre la vida de cada uno. La gloria te damos a ti en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Es un gozo poder compartir contigo saludos con todo mi corazón. Un abrazo para todos los que están allí conectados, y entonces en la voluntad del Señor nos volveremos a ver el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Un excelente día.